Ahí estamos. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, espero que anden muy bien. Como les había comentado, hoy nos vamos a encontrar a través de este videito grabado. Esta clase es grabada, ¿sí? Un poco retomando cuestiones que habían quedado de clases anteriores. Nosotros veníamos trabajando lo que eran los trastornos por consumo de sustancias y bueno, habíamos finalizado la parte de teórica, si se quiere. Pudimos graficar, contextualizar y pensar un poquito más ampliamente ese concepto de consumo, ¿sí? De sustancias englobado dentro de lo que son las adicciones en términos generales. Bien, esta adicción, ¿sí? Que ya hace rato que venimos pensando. Yo les comenté que les iba a compartir un mini video, ¿sí? Que me parece que grafica nuevamente, que viene a clarificar algunas cuestiones, conceptos que vinimos trabajando a lo largo de este periodo, de esta unidad. Tanto para aquellos alumnos que solo están trabajando en la parte psicológica, ¿sí? Como también aquellos alumnos que ya cursaron la parte con la profe Julieta con respecto a la parte más clínica y de acompañamiento más específico. ¿Sí? Paso a compartirles, ¿sí? Este video y retomamos luego.
Bien, bueno. Bueno, a ver, lo vamos a volver a ver, ¿sí? Como yo les había dicho, una primera mirada así un poco general y después uno va pudiendo extraer algunas cuestiones que vamos a trabajar acá y que luego les queda de tarea a ustedes. Bueno, esto es un film, ¿sí? Un poco metafórico, creo que trae muchas cuestiones a repensar conceptos. Yo lo que quiero es que ustedes puedan extraer términos que puedan identificar, ¿sí? Que puedan identificar estos conceptos que veníamos trabajando, obviamente en relación a los trastornos por consumo de sustancias, y que los puedan pensar acá en este mini video. Por ejemplo, obsesión, ¿sí? Tolerancia, abstinencia, deseo persistente en el consumo, pérdida del control de la propia vida y todo lo otro que ustedes pueden, sistema de recompensa, ¿sí? Todo esto otro que ustedes pueden ir descubriendo. Fíjense en que en una primera instancia, este Nuggets, ¿sí? Em, Se encuentra con esto ahí como de manera muy azarosa, ¿no? Estaba ahí tirado, le llama la atención, lo toquetea un poco, ve qué pasa hasta que decide consumir con todo lo que esto tiene de efectos, ¿no? Pintarse de color, ¿no? Dilatarse la pupila si se quiere, volar, ¿no? Y generar todo esto que podemos simular que sucede ante el consumo de alguna sustancia. Em, Después ya no lo duda, ¿sí? Después cada vez que se encuentra con la sustancia, la consume, no se pone a evaluar, ni a pensar, ni a decidir, ni le investiga demasiado. Después ya corre, ¿sí? Va en busca de, ¿eh? Donde podemos ver esta tolerancia, ¿sí? Esta dependencia que hace que con la misma dosis los efectos no sean los mismos, porque esto que le hacía dar 2 vueltas en el aire y caía parado y seguía corriendo, ahora no, ahora es una vuelta en el aire y me caigo, es una vuelta en el aire, me caigo y me golpeo, es menor la duración del efecto y más rápida la caída, justamente. Caída en términos no literales, aunque sí el nugget cae, pero la caída de los efectos que tiene la sustancia sobre ese organismo. ¿eh? Em, ¿Qué más? Bueno, después ya el ambiente pasa a tener otro color, ¿no? Ya el ambiente ya no es más amarillito, naranjita, sino que pasa en tonos grises, ¿sí? Al punto de él quedar, ¿no? Él y su ambiente, su contexto, todo en blanco y negro, ¿no? En esta cuestión más mortífera, si quisiera. Incluso en términos morfológicos, ¿no? Hay un cambio de este sujeto, ¿no? Ya no es el mismo, ya no tiene la misma agilidad, la misma velocidad, está incluso hasta podríamos decir deformado, ¿sí? Em, Bien, ¿qué otra cuestión a retomar? Esto de mirar hacia atrás, ¿no? Llega un momento que mira para atrás como diciendo, bueno, ¿y qué fue todo lo que quedó atrás y dónde estoy hoy? ¿Mm? Voy a volver a reproducirlo, ¿sí? Para que recaben en estas cuestiones y puedan ustedes rastrear alguna propia. Me parece que es muy interesante
para hacer cierre de la temática que estamos charlando. Ahí estoy.
Bueno, ahí lo cortó. Los otros son los autores, los dejé en el primer videíto y ahora lo detengo acá. Bueno. Creo que hay mucho jugo para sacar, ¿sí? Para extraer de este mini film, ¿eh? La importancia del color, ¿sí? La importancia del color que tiene esta sustancia, que incluso cuando está todo negro es lo que llama la atención, ¿eh? Está bien visible, digamos, como esta cuestión de la obsesión de la que hablábamos, ¿no? Donde lo único en lo que piensa ese sujeto es en cómo consumir, qué consumir y cómo conseguirlo, ¿eh? O cómo hacer para que el resto no se entere, ¿no? Como lo único, ¿sí? Que se ve, lo único que importa. Incluso no hay nada en la imagen que no sea él y la sustancia, ¿sí? Acá creo que está bien claro esta triangularidad de la que hablábamos al inicio de la unidad, donde hay un sujeto, una sustancia y un ambiente. ¿Eh? Bueno, este ambiente que se tiñe de color, que luego queda sin color, ¿sí? Cromático, podríamos decir. La sustancia como cuestión ahí importante y que no deja de estar, y hasta en el último momento, ahí, después de estar arrodillado, a mí me impactó mucho esa imagen, ¿no? El caer arrodillado, mirar para atrás, casi no poder levantarse, ¿no? Será ahí donde el paciente puede hacer clic y decir, bueno, necesito ayuda, me arrodillo, me caigo, y veo cómo hacer para levantarme, y sin embargo la sustancia volvió a aparecer y nos queda la duda si va a volver a consumir o no. ¿Mm? Bueno. Nada, con esto cerramos este tema, ¿sí? Esta gran, importante unidad. Espero que les sirva para poder repensar todo esto que veníamos ya trabajando y avanzar. ¿Eh? Cualquier cuestión la volvemos a recuperar en la clase próxima, obviamente, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es vuelta de página. ¿Sí? Cambiamos de unidad, nos vamos a lo que es unidad 5, trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? Lo que llamamos los trastornos de la alimentación. Bien, bueno, sepan que este material está en el campus, como todo lo que siempre trabajamos. El DSM-4, este manual nomenclador, y el DSM-5 siguen sosteniendo que cuando hablamos de cuestiones en relación a la alimentación, hablamos de trastornos de la alimentación. Y en este caso específico vamos a hablar de trastornos de la conducta alimentaria. Acá nuevamente nos volvemos a preguntar, a traer, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto del trastorno? ¿A qué hace referencia? Bueno, ustedes ya conocen, lo hemos trabajado acá y con Julieta también pudieron haberlo trabajado quienes ya cursaron. Es un conjunto, ¿sí? Un conjunto de signos y de síntomas, ¿sí? Que justamente en esta oportunidad nos muestran un trastorno en relación a la conducta, en relación, vuelvo a repetir, valga la redundancia, de la alimentación. O sea, lo que está alterado, lo que está trastornado, lo que está en dificultad es la conducta que tenemos con los alimentos. ¿Sí? Y así como en la unidad anterior nos podíamos encontrar con distintas adicciones o distintas sustancias, acá también hay distintos modos de comportarse, ¿sí? Con los alimentos, que vamos a trabajar solamente dos, que son la anorexia y la bulimia, pero que existen otros. Entonces traje algunos para compartir y que ustedes puedan graficar y entender que cuando hablamos de trastornos de la alimentación, no solamente hablamos de la obesidad, por ejemplo, como este exceso de grasa, como este aumento excesivo de peso, sino que también está la vigorexia,
que también es un trastorno de la alimentación y tiene que ver con la preocupación excesiva por el estado físico. Por ejemplo, gente que pasa mucho tiempo en el gimnasio, trabajando la musculatura, tomando anabólicos, anfetaminas y demás para generar estos cuerpos muy trabajados, ¿sí? Porque lo que decimos es una preocupación excesiva por el estado físico, ni siquiera es por la salud, es por el estado físico, en términos estéticos. Después también tenemos la megarexia, que es lo opuesto a la anorexia, ya lo vamos a ver. Cuando hablamos de la anorexia, hablamos de personas delgadas, muy delgadas que se ven gordas. En la megarexia es al revés, son personas muy gordas, que podríamos pensar en una obesidad, pero que se ven delgadas. Y acá ya empezamos a introducir cuestiones y términos de estas patologías que tienen que ver con esquema corporal e imagen corporal. Ya vamos a adentrarnos en este tema. También tenemos la ortorexia. La ortorexia es la persona obesa que solo come comida chatarra. Estas comidas rápidas, estas comidas al paso, como se dicen, ¿sí? Suelen ser personas ortoréxicas, ¿no? Donde ese abuso de la alimentación que los lleva a un exceso, a una obesidad, es solamente a base de comida chatarra. Gaseosas, papas, frituras, hidratos y demás. ¿Mm? Bien, les doy unos minutitos para que piensen alguna otra, a ver cuál se les ocurre. ¿Qué otros trastornos de la conducta alimentaria pueden traer para compartir? Para pensar. ¿eh? Algunos habíamos tratado la clase de adicciones, cuando hablábamos de la alimentación como una adicción. Bueno, habría que pensar ahí si hay alguna diferencia en relación justamente a esto, ¿no? Un trastorno de la conducta alimentaria o un trastorno por consumo, como exceso, como adicción de consumo de alimentos. Bien. Ustedes ahí tienen un montón de tips, de criterios que pensamos en la unidad anterior con respecto a las adicciones, pero por consumo de sustancias. En este caso creo que los alimentos no toman, no toman el mismo criterio de droga que nosotros trabajamos, ¿no? Toda sustancia que es introducida en el organismo por una u otra vía genera a nivel del sistema nervioso central. Bien. Estos son algunos, ¿sí? De muchos de los que existen. Vuelvo a ofrecerles, a aconsejarles y sugerirles que si quieren chusmear este manual, ahí en la web van a ver cómo esto se diagrama y cuáles otras pueden encontrar. Yo traje algunas muy conocidas y otras que quizás no lo sean como para enriquecer. Bien. Solo nosotros acá vamos a trabajar las anorexias y las bulimias, ¿sí? Como dos grandes patologías, ¿sí? Bien del orden de la alimentación. Vamos a trabajar a pensar la anorexia, ¿sí? La anorexia, bueno, término que suele estar muy presente en el cotidiano social, ¿sí? Circula bastante. Cuando vemos una persona delgada, ¿no? Decimos, no será anoréxica, tendemos a relacionarlos siempre con mujeres, pero esto no siempre es así, aunque quizás en términos de estadísticas sí haya un mayor porcentaje de personas
anoréxicas que sean del género femenino y no tantos del masculino, pero no es excluyente. ¿Qué pasa en la anorexia puntualmente? ¿Sí? Lo que nos encontramos es que hay una encrucijada, ¿sí? Hay un autor, Jean Metz se llama, que propone esta cuestión ay, de encrucijada, eh, de dificultad de transitar del estado de infancia, ¿sí?, al estado de adultez, ¿no? Ese trance, por eso digo encrucijada, ese trance, ese transitar por la adolescencia, pubertad, que es una etapa que se da entre la vida infantil, la infancia, tanto psíquica como física, bien en términos individuales, y la etapa adulta es esta adolescencia, pubertad, que ya hemos trabajado en alguna oportunidad, que tiene que ver con cambios que se producen tanto a nivel orgánico, hormonal más específicamente, y también psíquico y comportamental. ¿Sí? Ustedes recordarán cuando nosotros vimos toda esta cuestión de crisis, ¿sí?, que habíamos pensado en la instancia de la adolescencia y de la pubertad como una crisis interesante, una etapa por la que hay que atravesar para llegar, para conseguir la adultez, y que viene cargada de estas cuestiones. Madurativamente, la glándula hipófisis, ubicada ahí en el hipotálamo, madura, se desarrolla y empieza a liberar hormonas sexuales, ¿sí? Hormonas que van a habilitar la reproducción y con esto conseguir la adultez. Estos cambios que se dan a nivel hormonal y que apuntan exclusivamente a estos órganos de la reproducción generan todo esto. Maduración para engendrar hijos, ¿sí? O sea, se activa, se habilita la fertilidad, la capacidad de reproducción, tanto en nenas como en varones, con esto todo el desarrollo de órganos aptos para, pene, testículos, escroto, en el caso de la mujer, útero, vagina, vulva, ovarios, ¿sí? Y las mamas. Como caracteres sexuales que primarios, habíamos dicho, primarios porque tienen este carácter de ser los principales, los encargados de la reproducción. Y después teníamos todos los secundarios, que hacen más a la cuestión sexual y no tanto a la reproductiva, como vello axilar, vello púbico, engrosamiento de caderas, grasa localizada o en determinadas zonas, mamarias, caderas en las mujeres, engrosamiento de la voz, bueno, vello corporal en sí, en general me refiero, más allá del púbico y el axilar, todo este trabajo hormonal que aparece en este cuerpo es lo que nos va a habilitar una vida adulta, ¿sí? A esto hacemos referencia cuando hablábamos de pubertad, ¿sí? Y habíamos aclarado que pubertad y adolescencia no eran conceptos sinónimos, sino que tienen que ver con procesos distintos. La adolescencia no necesariamente viene de la mano ni acompaña a la pubertad, a este desarrollo puberal justamente, pero moviliza también por efecto de lo hormonal comportamientos, ¿sí? Eh, Cuestiones en relación a la identidad, la construcción subjetiva, el encuentro con el otro gracias a esta habilitación sexual, al redescubrir mi cuerpo desde un lugar distinto, ¿no? Este duelo por el cuerpo infantil
Me ubica en otro lugar, me ubica desde otro posicionamiento ante los demás. ¿eh? Em, Incluso en términos cerebrales, nos encontramos con desarrollos del lóbulo frontal, de la corteza prefrontal, ¿sí? Que hace a todo lo que tiene que ver con la crítica, el análisis, el juicio, el debate, las participaciones propias o personales en relación a la toma de decisiones, ¿sí? Desde ese lugar, cada adolescente toma partido, ¿no? Eh, Decide algunas cuestiones, reniega de otras, ¿no? Acá observábamos muy bien esta cuestión de la diferencia con los padres, ¿no? Esto de yo querer correrme de ese lugar, separarme, distanciarme, diferenciarme, tener mi propio criterio, mis propias elecciones, mis propias decisiones y demás. Bien, entonces, ¿qué es lo que propone este autor cuando habla de esta encrucijada? Él dice que la anoréxica, ¿sí? Niega los rasgos sexuales propios de esta etapa puberal o adolescencia. Hay una negación de esos rasgos sexuales que tienen que ver, por ejemplo, con el redondeamiento de las formas del cuerpo, con esto de acentuar las diferencias sexuales. Fíjense en lo que digo, acentuar las diferencias sexuales. Ella tiene conflictos con la femineidad. Cuando yo digo acentuar las diferencias sexuales, piensen en el cuerpo de un niño o una niña, más allá de algunas cuestiones más del orden de lo estético, como el pelo, podríamos pensar, algún comportamiento exclusivo o accesorios que indican a pensar si es una nena o un varón. Los cuerpos son bastante similares, ¿sí? Tanto en una nena como un nene, ¿no? Porque no hay justamente una diferencia sexual marcada, porque no hay una activación sexual aún. Sí la obtenemos con la adolescencia. ¿Qué le pasa a la anoréxica? Esto, el acentuar las diferencias sexuales no le gusta. Que este cuerpo empiece a dejar de ser el cuerpo de una niña y empiece a ser el cuerpo de un adulto, por eso hablábamos de encrucijada, de trance, no es algo que le agrade. La sexualidad la amenaza. La sexualidad aparece como una amenaza. Piensen en la sexualidad en todos estos sentidos, con respecto a el encuentro con el otro, desde qué lugar, ¿sí? Cómo la sexualidad me diferencia, si soy mujer de los varones, si soy varón de las nenas, y quiero ir tomando, ¿no? Ese camino de diferenciación que a la vez me permite querer acercarme, ¿sí? Más allá de cuestiones en relación a la homosexualidad, ¿sí? Y la heterosexualidad, pensémoslo en términos de diferencias sexuales. Tenemos dos géneros, el hombre y la mujer. Esta niña quiere aferrarse al cuerpo de la niñez, quiere aferrarse al cuerpo de la infancia. En realidad lo que pasa es que niega el paso del tiempo. ¿Y qué sucede? En la anorexia, la característica más clara, ¿sí? Que define bien el cuadro diagnóstico es el cese, ¿sí? De la ingesta alimentaria. Esta paciente que siente que no le gusta su cuerpo, que quiere seguir sosteniendo un cuerpo de la niñez o de la infancia,
¿Qué hace? Deja de comer. Primero lo puede hacer dependiendo de la etapa, ¿no? En la cual se encuentre el trastorno. Lo puede hacer al estilo de una dieta, ¿no? Donde, claro, este cuerpo empieza a redondearse y como no me gusta, hago dieta para no engordar, ¿sí? Estos redondeamientos de las formas de la que hablamos, la grasa que muchas veces se localiza. Entonces puede aparecer como la restricción alimentaria, que al principio es disminuir cantidad y después termina siendo casi una inanición, o sea, no consumen ni siquiera agua, o es lechuga o es agua misma, entonces aparece toda una cuestión ahí de control, de obsesión con lo que dice la balanza, ¿sí? Son muy personas muy inteligentes en relación a casi de un conocimiento nutricional, ¿no? Importante, eso saben cuántas calorías incorporo si me como una rodaja de tomate o una manzana, eh, y cuánto ejercicio tengo que hacer para quemar esas calorías que acabé de comer, ¿sí? Se vuelven casi expertos en nutrición, ¿sí? Por esto de medir, calcular, controlar, contar y demás. ¿Mm? Incluso esto que tiene que ver con el abuso de la balanza, ¿sí? Entonces, se pesan, van, comen y se pesan, van, hacen caca y se pesan, toman un vaso de agua y están todo el tiempo controlando cómo esas conductas en relación a la alimentación repercuten en lo que dice la balanza, en este caso, ese número, ¿no? Que viene a representar lo que peso. ¿Mm? Em, Bien, entonces lo que sucede es que estas adolescentes, niñas, desean sostener un cuerpo ideal. ¿Sí? Un cuerpo ideal es un cuerpo sin forma, un cuerpo uniforme, o sea, un cuerpo imposible. ¿Sí? Porque el atravesamiento por la pubertad trae aparejado todas estas cuestiones. Pero, y acá es donde viene la cuestión importante a pensar, si esta persona deja de alimentarse correctamente, porque hablamos de no llegar a comer nada, ¿sí? Lo que primero aparece como síntoma de este cese, de esta restricción alimentaria, es el cese de la menstruación, ¿sí? La menstruación se corta porque no hay alimentos, ¿sí? Que ofrezcan la posibilidad de que esta glándula hipófisis active toda esta cuestión sexual y hormonal. Este cese de la menstruación me evita cuestiones en orden de lo hormonal, justamente. No sé si venimos muy rápido, ¿eh? Lo interesante es que la clase está grabada, así que pueden ir pausando, recuperando y que en algún momento también vamos a retomar, así que quédense tranquilos. Por eso voy despacio. Bueno, vamos a retomar algunas cuestiones antes de avanzar. A ver, las características de la anorexia tienen que ver con mucha influencia de mandatos sociales y hoy sumamos a todo lo que tiene que ver con televisión y redes sociales, ¿sí? Esta imagen que hay que resaltar, ¿no? La importancia de la imagen física, de la imagen estética, ¿no? De la felicidad vinculada y relacionada con la imagen, con cómo yo me tengo que ver para,
ser feliz, ser, no sé, atractiva, me guste alguien o alguien guste de mí. Nos encontramos con sujetos privados de alimento, o sea, privados de apetito. Llega un momento que esta restricción es tal que termina siendo cada vez menor y por eso el apetito, el hambre es también menor, ¿no? Ellos manifiestan no tener hambre, por eso es que no comen. Suelen evitar el alimento, claramente. No son sujetos que se quejen de los síntomas. Por ejemplo, la amenorrea, este cese de la menstruación de la que hablábamos. Realizan rituales en relación a la comida, como por ejemplo esconder la comida, jugar con el plato, ¿no? Entonces desarman el plato y sacan de un lado y ponen lo que no les gusta y separan, no sé, la grasita y la dejan aparte y desmenuzan, ¿no? Ese filet y al final parecería que comieron porque el plato está desarmado, pero en realidad no comieron nada. Lo que hicieron fue jugar, Esto, un ritual con la comida. Entonces, bueno, no sé, supónganse en un pastel de papa o de papa y carne. Entonces, separo la papa porque me la voy a comer después, pero a la carne le saco la cebollita porque no me gusta, el morroncito porque lo rojo no. Y claro, cuando me doy cuenta tengo un plato desarmado que parece que comí, pero cuando lo quiero volver a armar está intacto como me lo presentaron. ¿eh? Suelen llegar a la consulta por terceros, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente ellos no se quejan de sus síntomas, no les molesta ni la menorrea, ni bueno, este cuerpo tan delgado, lo cual tiene muchas complicaciones a nivel de salud porque la privación del apetito, ¿no? El evitar el alimento trae grandes repercusiones, ¿sí? A nivel orgánico. Ustedes piensen esto, a ver, pregunta, ¿para qué comemos? ¿Por qué ingresamos alimentos a nuestro cuerpo? ¿Cuál es la finalidad del objetivo? Bueno, me voy a ir a preparar el mate, los dejo con esta pregunta y nos vemos en un minutito. Piensen.
Bueno, les dejé ahí unos minutitos para que puedan pensar. ¿Ah? A ver, ¿qué surgió? ¿Qué surgió? Los alimentos funcionan como el combustible, la energía que necesitamos para poder vivir, para poder sobrevivir, para poder pensar. Ustedes recordarán que nosotros hablábamos mucho sobre esto. ¿Eh? ¿En qué sentido? A nivel de energía, ¿sí? De combustible, ¿sí? Es el combustible de nuestro cuerpo, de nuestro vehículo, ¿sí? Si nosotros no comemos, no ingerimos alimentos, ¿de dónde vamos a extraer la energía para poder funcionar, actuar, pensar, movernos? ¿Sí? La naturaleza es muy sabia, ¿sí? ¿Qué hace? Va a extraer la energía ¿de dónde? De las reservas, ¿sí? Si estamos con alguna reserva de grasas, porque estamos a lo mejor con algunos kilos de más, el cuerpo va a extraer la energía de ahí, pero cuando estas reservas ya no estén más, ¿sí? El cuerpo va a ir tomándolo porque nuestro cerebro lo necesita para poder actuar, para poder activar, pensar, resolver. No se olviden que nuestro cerebro es nuestra máquina, nuestra computadora, ¿sí? Entonces va a empezar a utilizar energía de órganos, ¿sí? Por ejemplo, de la piel, ¿sí? Entonces la piel se va a resecar, se va a quebrajear, va a estar débil, va a estar deshidratada. Cuando pellizquemos, va a quedar la marca, se nos va a caer el pelo, se nos van a debilitar las uñas, vamos a perder el esmalte de los dientes si generamos el vómito, pero luego de todo esto, y que tiene que ver con cuestiones más externas, porque bueno, a lo mejor un poco de pelo que se me caiga no es nada, las uñas débiles no pasa nada, pero cuando esto ya empieza a ser mayor y la restricción alimentaria sea mayor aún y no podamos hacer las actividades al mismo tiempo, de la misma velocidad y al mismo ritmo, porque la energía la va a sacar del corazón, de los riñones, del páncreas, del estómago, se van a ir deteriorando órganos que son vitales para nuestro desenvolvimiento diario. La persona anoréxica tiene la característica de correr. ¿De correr en qué sentido? No para, no para. Todo el tiempo activa, todo el tiempo superponiendo actividades. ¿Con qué explicación? Para no sentarse a comer. Piensen en la etapa en la que esto sucede. Si bien decimos que mayormente puede darse en la pubertad de adolescencia, también existen en la adultez, ¿sí? Y también existen en la niñez. Bien, suelen ser personas que están al palo todo el día. Se levantan, van al gimnasio, de ahí van a la escuela, salen de ahí, se van a hacer trabajo práctico, tienen baile, gimnasia, no sé qué otra actividad, vuelven a la casa 8 o 9 de la noche a estudiar e irse a dormir porque al otro día se tienen que levantar temprano. Entonces, se justifican diciendo que no tienen tiempo para sentarse a comer y picotean algo. Pero este picotear termina no existiendo, ¿sí? Esto de poder sentarnos a la mesa, a compartir con el otro, a escuchar, a contarnos cómo fue nuestro día, al compartir en sí mismo, que es muy característico de los argentinos, en el sentido de nos reunimos y nos reunimos alrededor de la comida, y si no hay comida no nos reunimos, ¿no? Entonces la comida también es ahí, ¿no? Como un componente un poco de doble filo, un arma de doble filo, porque entonces si te quiero ver es para comer,
pero yo no quiero comer, entonces me aíslo, no voy, no sostengo estos espacios sociales que antes sí. Todas características de la persona anoréxica. Matecito de limón hoy para activar vitamina C. Entonces, se la pasan corriendo. Son, no me atrevería a decir hiperactivas, pero muy activas. Esto de, vuelvo a repetir, las actividades que se superponen y que me obliga a no poder sentarme. O me llevo el plato a mi habitación porque entonces mientras como estudio no existe. O me llevo el plato a mi habitación y después lo escondo. Terminan teniendo comida escondida y podrida dentro de armarios, abajo de la cama, se lo dan de comer al perro, lo tiran en el inodoro. Todas estas artimañas y rutinas de las que veníamos charlando. ¿eh? Em, Bien, quería decir algo más antes de compartirles un videíto. Bueno, nada, esto de lo cultural también hay que considerarlo, ¿sí? Estas anoréxicas terminan quedándose solas, ¿no? Solitarias. Piensen en esta función de la T en relación a la resocialización, desde dónde está pensada en los casos de las anorexias, ¿eh? Usan ropa muy amplia, muy suelta no solo para disimular la delgadez, ¿sí? Que ellas no perciben, ¿sí? Porque lo que se da en la anorexia es un trastorno, ¿sí? Que tiene que ver con la imagen corporal. Hay una distorsión de la imagen corporal. Retengan esto. Distorsión de la imagen corporal. Esto de utilizar ropa demasiado holgada y suelta invita no solamente a disimular la delgadez que no es percibida por ellos, vuelvo a repetir, sino además por no dar indicios sexuales, ¿sí? Porque este cuerpo no es mostrado, este cuerpo no está marcado por una ropa que sea ceñida, ajustada, que justamente marque mi cuerpo, las formas de mi cuerpo, mis redondeces, si es que las tengo o no, pero que muestre el cuerpo en sí como una invitación al encuentro con el otro. Recuerden esta sexualidad como amenaza, ¿sí? Bien, todo esto nos lleva o nos puede llevar a extremos como considerar la muerte, ¿sí? Cuando esto lleva un tiempo un tiempo sostenido, ¿no? No hablamos de una primera etapa anoréxica, ¿no? De restricción alimentaria, sino cuando esto excede, ¿sí? Y hay ese control y esta imposibilidad de ingerir alimentos, los órganos se dañan al punto de la muerte misma. ¿Mm? Hay una película que se llama Hasta el hueso, en realidad es la traducción porque está en inglés. ¿eh? Bien. Que habla sobre esto, además de otros trastornos. Les voy a compartir un mini videito para que vean algunas pequeñas cositas de lo que estuvimos charlando en el film. Lo preparo y ya estoy con ustedes.
Eso no es un desayuno. Un café tampoco. Haces muchas flexiones. Y no voy a tratarte si no estás interesada en vivir. Buen discurso. Lo tengo bajo control. ¿No tiene gracia? Es una tarta. Lo tengo bajo control. ¿Estás bien, cariño? He levantado demasiado deprisa. Demos la bienvenida a Ellen, nueva en la casa. Hola. Una pasada. ¿Cómo lo haces? Comer, quiero decir. No te voy a mentir. Tengo un hambre del carajo. Es un fantasma. Estoy bastante enfadada. Es mi vida también. No puedo tener una hermana. ¿Qué te ocurre? No le veo sentido. La gente dice que te ama. Pero quiere decir que lo que le encanta es lo amorosa que le hace sentirse. Ya no sé cómo parar esto. Creo que estás equivocada. Al paso que vas, un día no te despertarás. No puedo parar. Cuando oigas esa voz, quiero que le digas que se vaya a la mierda. ¡Vete al carajo, voy! Que alguien me diga por qué estamos aquí. Porque estamos vivos. Muy bien dicho. No, quiero decir que están muy bien. Podrían tener sus vidas y ser personas semi-interesantes. Acabas de decir algo optimista. He dicho semi. Bueno, mucho también para traer ahí. ¿Ah? Cuando puedan, recuperen el videito, ¿sí? Para chusmear. Hay varias cuestiones, por ejemplo, este exceso de actividad física. Fíjense en que hace muchas abdominales al punto de que se lastimó la columna vertebral, ¿sí? De tantas abdominales que tiene que hacer, y esto roza hueso y piel contra la colchoneta o contra el piso, ¿eh? Ahí aparece el médico como diciéndole: si no te querés tratar, entonces, o si no querés vivir, entonces yo no voy a perder mi tiempo con vos. Una posible internación, ¿por qué no? Hay una parte del video donde ella se mide, es muy rápida la imagen, porque esto es un tráiler para que alguien la consuma, la vea, pero me pareció interesante en este sentido. Por un lado, este control de los alimentos, ¿no? Decía 150 gramos de fideo más la mantequilla más qué sé yo, más, ¿no? Como una obsesión en relación a las calorías. Después este peso, después esta delgadez, la mamá que la ve como un fantasma, el preguntarse cómo haces para comer, porque yo no sé cómo es sentir eso, el medirse, ¿no? El tamaño del brazo con la mano, ¿eh? ¿Qué más? Bueno, me parece que hay varias cuestiones ahí. Vuelvo a repetir lo mismo que charlamos en alguna oportunidad. Eh, Todo este tipo de películas y demás tienen una intención que va más allá de informar y de prevenir acerca de las adicciones o de las anorexias en este caso. No son un documental, ¿eh? Entonces, la finalidad es más cautivar al público. Entonces, quizás algunos componentes de la película no coincidan exactamente con lo que nosotros llamamos en términos de trastorno de la conducta alimentaria, un trastorno en sí, extraído del DSM, ¿no? Acá tiene que ver con un público distinto que va a consumir la película. Entonces, acá es donde yo les pido que sean inteligentes a la hora de poder diferenciar y solamente tomar aquello que les sirve a ustedes para pensar y entender el cuadro diagnóstico. ¿Eh? A ver, creo que lo interesante de esto es
a ver, proponiendo a lo mejor otro autor y otra manera de pensar la anorexia como esta dificultad en términos sexuales y demás, no nos olvidemos que esta adolescencia, esta pubertad, funciona o puede ser pensada como un túnel, ¿no? Un túnel cavado desde los dos extremos, donde en un extremo tenemos la infancia y en el otro extremo tenemos la adultez, y el transitar por este túnel, a oscuras, podríamos pensar, es esto, la pubertad tiene un poco de todo esto. ¿Sí? Recordemos también que es una instancia de construcción subjetiva, de resignificación, ¿sí? De valores, de ideales, de con qué me encuentro, ¿no? Me refiero a autoridades, personas que son responsables de mí, referentes, personas con las cuales me puedo identificar y demás. Entonces, es una especie de metamorfosis. ¿Sí? Hay autores que lo traen así, ¿no? Es como la mariposa, ¿eh? Es oruga, ¿eh? Es un gusano y la transformación la lleva a ser esa mariposa, pero esa transformación es dolorosa para la mariposa en sí. Bueno, la pubertad también lo es, más allá de que uno tenga quizás una visión un poco más amplia, ¿no? Como que, bueno, en la adolescencia te permitís, ¿no? Está la rebeldía, está toda esta cuestión más, a ver, de libertad, de que ya soy grande, de que yo con esto puedo, de que tengo el control, ¿eh? Y en realidad es una etapa de mucha vulnerabilidad donde ese adolescente necesita mucho acompañamiento, ¿sí? Las adicciones dijimos que pueden aparecer en la adolescencia, ¿por qué no? Los trastornos de la conducta alimentaria también. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Acompañar, escuchar, hablar de esto, ¿no? No perder de vista algunas cuestiones que surjan, que llamen la atención y demás. Y para eso traigo una frase de Jacques Lacan, ¿eh? Un psicoanalista que reversionó o hizo una lectura distinta del psicoanálisis freudiano, que dice, si no se come, de algo está lleno. Vuelvo a repetir, porque no puedo escribir acá, no tengo el chat. Si no se come, de algo está lleno. Vamos a recuperar la frase más adelante. Me gusta traerles ahí algunas cositas para que se queden pensando y puedan ustedes también hacer una construcción de su propio conocimiento. Bien. Quiero ver qué me queda para continuar y pasar a lo que es esquema corporal, imagen corporal, y después hacer lo que es bulimia. Bien, creo que hasta acá estamos. Entonces, cuestión importante a resaltar, tanto en la bulimia como en la anorexia hay una distorsión de la imagen corporal. ¿Sí? Ya vamos a definir imagen corporal y esquema corporal. Pero me parece que antes voy a pasar por la bulimia. Así ya les quedan claros los dos conceptos, los dos cuadros diagnósticos. Son patologías conocidas, ¿no es cierto? Ustedes las han escuchado, no sé si a lo mejor en lo cercano, pero aparecen, ¿sí? En el cotidiano social. Me resulta interesante lo que trae la película cuando aparecen estas frases. Tengo fuerza, tengo el control.
¿sí? Tengo, no sé qué era la otra palabra que aparecía. Como ella repitiéndose en voz alta que podía, ¿no? Que podía subir una escalera, que podía. ¿Mm? Interesante para pensar cuando ella se desmaya, ¿sí? El desmayo suele ser muchas veces la causa por la cual se consulta, ¿sí? A veces las familias les cuesta mucho observar que esto en realidad es un trastorno de la conducta alimentaria. Es más, a veces muchas familias tienen, ¿sí? Conductas y comportamientos obsesivos, ¿sí? Que luego pueden dar la pauta de que esto sea un desencadenante de mucho control por parte de los padres, pero un control excesivo, me refiero, casi asfixiante, podríamos pensar. Bien. Entonces, cuando hablamos de anorexia, hablamos de esta privación del alimento, ¿sí? Como característica importante principal, ¿sí? A diferencia de lo que sucede en la bulimia, donde alteran, ¿sí? Alternan periodos de restricción alimentaria con ingesta copiosa. Y esto en su mayoría va seguido de inducción al vómito. Ahí volvemos. A diferencia de la anorexia, donde la anoréxica no hay ingesta de alimentos, en la bulimia alteran periodos de restricción alimentaria, o sea, por un tiempo no comen, me refiero a tiempo de horas, muchas veces, y luego se comen todo, ¿sí? El famoso atracón que se dan las bulimias. Luego del atracón aparece la culpa y por eso la inducción al vómito o el uso de laxantes o diuréticos, todos para contrarrestar los efectos de esa ingesta copiosa. Este trastorno puede asociarse con otros, ¿sí? Como por ejemplo adicciones, ¿sí? Consumo de alcohol, de drogas. Muy a diferencia de lo que sucede con las anorexias, las personas bulímicas tienden a ser personas muy sociales, muy extrovertidas, hablan de su cuerpo, ¿sí? No es un cuerpo excesivamente delgado como observamos en la anorexia, sino un cuerpo más redondeado. No es una obesidad, pero no es un cuerpo delgado. De todas maneras, recuerden que tanto en la anorexia como en la bulimia hablamos de una distorsión de la imagen corporal. Ya vamos a recuperar esto. Suelen ser personas incluso muy con un despertar sexual muy activo, ¿no? Casi que podríamos decir promiscuas, ¿no? Muy a diferencia de la anorexia, donde hablamos de una dificultad a nivel sexual, ¿sí? Donde el encuentro con el otro no está ahí del todo habilitado, cómodo. En la bulimia se da lo opuesto. Sí salen a comer, sí se encuentran con los otros, a lo mejor desde este lugar, no, yo hoy no voy a comer, me estoy cuidando, estoy a dieta, y no es llamativo porque a lo mejor no tiene un cuerpo excesivamente obeso, pero redondeadas sus formas, entonces que al resto le diga que hoy no va a comer porque se está cuidando, no llama la atención.
Entonces ella lo puede hablar, ella lo puede decir, ella puede hablar de su cuerpo. El tema es que cuando salga de la fiesta y vuelva a su casa, se va a comer todo. Y este se va a comer todo no es que se sentó y se hizo 2 platos de milanesas con puré. Se va a comer un paquete lleno de caramelos. Se va a comer 5 o 6 alfajores. Se va a bajar 3 bolsas de papas fritas, chocolates. No es que va a comer una banana y una manzana y eso es muy... No, no, no. Es una ingesta copiosa en este sentido, de atracón, ¿no? Ni siquiera es comer, es tragar. Por eso es el atracón. Esto genera mucho malestar a nivel físico, ¿sí? Psíquico también, culpa y por ende inducción al vómito. Bien. Entonces, una vez expuestos estos 2 cuadros diagnósticos, ¿sí? Anorexia y bulimia, y teniendo en claro que en ambos hay una distorsión de la imagen corporal, vamos a traer estos 2 conceptos para aclarar la terminología que estamos charlando. Ahí ya vuelvo con ustedes. Acomodo la pantalla y ya estoy. Bien, vamos entonces a aclarar lo que es imagen corporal y esquema corporal, y luego les traje ahí unas filminas para que chusmen un poquito y se lleven algo un poco más escrito de estos términos. A mí me gustaría que ustedes puedan armar como un cuadro comparativo, ¿no? Nada, 2 columnas, imagen corporal y esquema corporal, para que les quede, ¿sí? Un registro de lo que decimos cuando hablamos de estos dos grandes términos, ¿sí? Términos que, vale aclarar, que tienen que ver con una lectura teórica, ¿sí? Los diferenciamos, los clasificamos y los pensamos de manera diferenciada, ¿no? Lecturas distintas para poder entender de lo que estamos hablando, pero esto se da de manera conjunta en el ser humano. Imagen corporal y esquema corporal son procesos que hacen a la comunicación con el otro. Vamos a ir despacito a ver si podemos aclararlo antes del cierre de la clase y recuperamos toda la clase próxima. El esquema corporal tiene que ver con esta representación, ¿sí? Preconsciente, consciente, que tenemos los seres humanos de el cuerpo. El cuerpo en general, el cuerpo como individuos de la especie, ¿sí? Es un concepto que justamente se arma, se diagrama, se construye en el campo de la percepción, ¿sí? De la percepción táctil, visual, olfativa, gustativa, motriz. A ver, ¿cómo yo me hago una representación corporal de mi cuerpo? Gracias a que desde la infancia, con la llegada al mundo, ¿no? De este bebé, de mí, el otro, este sujeto adulto responsable, mamá, papá, trae algo del orden del campo perceptivo, tocando mi cuerpo, por eso hablo de lo táctil, con el olfato, con el tacto en relación a lo que yo como bebé puedo tocar, puedo manipular, puedo moverme, en el orden de lo gustativo y todo lo que yo puedo llevar a mi boca, ¿no? Como un espacio también ahí a construir, desde el cual conocer. Auditivo, ¿no? Esto que me permite ubicarme en tiempo y espacio, donde estoy acostado, estoy sentado, teniendo conciencia de ese cuerpo, de las posturas, de las sensaciones,
y demás. Es justamente una representación mental del cuerpo, ¿sí? Pero es, si bien se estructura en el campo libidinal, como decíamos, en el encuentro con el otro, en lo emocional del encuentro con el otro, vincular, de apego y demás, es general. Este esquema es corporal es para toda la especie humana. Es como si yo les dijera, em, ¿cuántas piernas tenés vos? Y ustedes van a decir, dos, digamos, nadie entra en duda, ¿no? De si tenemos dos orejas, una nariz, dos ojos, una boca, mucho pelo, un torso, cuatro miembros, dos superiores, dos inferiores, porque hace el esquema general de la especie, ¿sí? Por eso es un esquema corporal. A diferencia de lo que llamamos imagen corporal. La imagen corporal, y ahí es donde está la distorsión en las anorexias y en las bulimias, es propia de cada uno. Ya no hablamos de una representación general del cuerpo, sino una idea de mi propio cuerpo. Está ligada al sujeto individual, a la propia historia de cada sujeto. Es más inconsciente y no consciente como pensábamos al esquema corporal. También se estructura en relación a los movimientos y al encuentro con el otro. ¿Por qué? Porque este cuerpo o esta imagen que yo me construyo de mi cuerpo también va a estar relacionada con situaciones, circunstancias, procesos de tensiones de placer-dolor y de las palabras y miradas puestas por el otro. Vamos a retomar esto antes de terminar. Entonces, la imagen corporal es inconsciente hasta que yo no la trabajo en un espacio psicológico, vaya muy adentro, haga una introspección, pueda hablar de lo que me pasa y demás. Difícilmente yo les puedo decir, che, mi imagen corporal es esta. Pero es una construcción que hace a mi historia, que hace a mis experiencias. Por eso está en relación a estas tensiones de placer-dolor. Vamos a poner ejemplos. Si yo les dijera que a un bebé se lo castigó físicamente de pequeño, ¿sí? La construcción que él tenga de esa imagen corporal va a estar teñida por esas experiencias de dolor, o placer, o lo que fuera, ¿sí? Pero su cuerpo va a seguir siendo con un torso, dos miembros inferiores, dos miembros superiores, una cabeza. El esquema no varía, salvo que uno sufra una modificación del esquema corporal. Por ejemplo, me amputaron una pierna, hay algo del esquema corporal que se modifica. ¿Sí? Ahora, eso que se modifica en el esquema corporal, en lo que podríamos llamar lo real del cuerpo, también va a afectar la imagen corporal. Porque la construcción que yo tengo que hacerme de ese cuerpo que ahora no tiene una pierna va a ser distinta. No sé, por ejemplo, si han escuchado nombrar acerca de personas que les amputan determinada parte del cuerpo y sin embargo se quejan de que esa parte les duele o de que les pica, porque todavía no hay una desconexión esquema corporal-imagen corporal. Cuando este esquema corporal cambia mucho, ¿sí? Por ejemplo, cuando, supongamos, durante un embarazo, donde crece mucho la panza de esa mamá, ¿y qué pasa? Esta mamá se choca la panza en un montón de lugares, no pasa por la puerta, porque claro, todavía no terminó de construir esa imagen corporal en relación a ese esquema corporal. ¿Mm?
Lo mismo ante, a la inversa, ¿no? En este caso hablamos de algo que crece o que se agranda, ¿no? Y con una amputación hablamos de algo que se reduce, ¿no? Entonces muchas veces el paciente siente, aún se habla de dolores como imaginarios o sensaciones imaginarias de esas partes del cuerpo que ya no están. ¿Mm? Bueno. En este encuentro con el otro, ¿sí? Donde es ese otro, y volvemos sobre la importancia de las figuras paternas en la construcción subjetiva, y acá jugamos con la imagen corporal, cuando esta mamá acaricia a ese bebé, cuando lo nombra, cuando lo subjetiva, cuando aparece bañado de lenguaje ese cuerpo, ¿no? Donde dice cuánto le gusta, qué lindo es, qué suave, cuando acaricia una patita y le dice que es la patita, cuando le hace cosquillita en la espalda y habla de esta espalda y de esta panza y de este ombligo y de este... Es desde ahí desde donde construimos y van en conjunto imagen corporal y esquema corporal. ¿Eh? Bien, entonces, importante para marcar y ahora les comparto unas imágenes y leemos algo de esto. El esquema corporal es consciente, ¿sí? Yo les puedo decir que tengo una nariz, que tengo dos orejas, que tengo dos brazos, y la imagen corporal es inconsciente, que tiene que ver con cómo yo me siento con ese esquema corporal. ¿Mm? Tiene más que ver con lo subjetivo, inconsciente y no tanto con lo real. Por eso en las bulimias, en las anorexias hay una distorsión de la imagen corporal. El esquema está bien, delgado, y ellas se ven gordas. Por eso restringen los alimentos. Paso a compartirle la info y con esto cerramos. A ver si puedo ampliar acá. Fíjense, imagen corporal. La imagen corporal es la imagen corporal es la percepción que se tiene del cuerpo, pero desde la subjetividad. Podría decir del amor o desamor que la persona tenga por sí misma. La imagen corporal no siempre coincide como los demás vemos ese cuerpo. Importante este dato. Hay personas que se consideran más bajas o más gordas o más flacas de lo que en verdad son, y esto es producto de la imagen corporal distorsionada en este caso. Una buena autoestima fortalece una imagen corporal positiva en la que la persona se acepta a sí misma tal cual es. Avanzo. Un gráfico para mostrar lo que venimos charlando. El concepto corporal es el conocimiento intelectual que una persona tiene de su propio cuerpo. Se desarrolla más tarde que la imagen corporal y se adquiere por el aprendizaje consciente. Influye en el conocimiento que el sujeto tiene de las partes corporales y de las funciones que realizan las diferentes partes del cuerpo. Por eso vemos a un niño ahí saltar, hacer piruetas, saltar la soga, jugar con ese cuerpo, ¿sí? Para construir un concepto corporal. El esquema corporal, el cuerpo es la entidad física, el organismo biológico, aquello que todos poseemos o tenemos al venir al mundo. Es el habitáculo del yo o el lugar donde reside el ser. Es lo que vemos y tocamos, y cada vez que estamos con alguien, tenemos a su cuerpo como referencia de ese alguien. El esquema corporal es la manera en que integras las distintas partes del cuerpo y la captación o comprensión que tenés de él en el espacio que te rodea.
El esquema tiene que ver más con el movimiento, con la motricidad, con lo que haces con tu cuerpo en el espacio. En la danza, por ejemplo, mi esquema corporal me permitirá desarrollar determinados movimientos que una persona más experimentada podría hacer con más precisión. Pero para nadar, mi esquema corporal está más refinado, que es el de una persona que no sabe nada. Bueno, ahí aparecen distintas partes del cuerpo. Estas diapositivas las voy a ir mostrando. Después de última, ustedes si quieren se detienen y las recuperan. Son muchas más amplias. No lo necesitamos tanto para el tema que nos convoca hoy, pero bueno, no quería que quedara cortado, entonces se los muestro. El que quiere lo recupera y el que no lo descarta. Hasta acá es lo que yo quería compartirles. Acá aparece una breve diferencia entre lo que decimos cuando hablamos de imagen corporal y esquema corporal. El conocimiento del cuerpo, como decíamos, y en diferentes etapas etarias, por ejemplo, que se consigue al año, ¿sí? Una construcción de la cabeza, el cuerpo y las manos. Entre 2 a 3 años ya aparece lo que es rasgos del rostro, como por ejemplo nariz, oreja, pene o vulva, obviamente siempre hablando del propio, uñas, mejillas, cabello y ombligo. Entre 3 o 4 años ya aparecen otras partes como el frente, la panza, el pecho, los muslos, el codo, la rodilla. Entre los 5 o 6, cuestiones más puntuales que tienen que ver con lo interno también, pulmón, corazón, aparecen las pestañas, las cejas, los párpados, muñecas y tobillos. Bueno, y acá hay distintas cuestiones teóricas de distintos autores, el que quiere lo recupera, etapas en relación al esquema corporal que veníamos pensando etarias, ¿sí? Por periodos también, si lo quieren pensar. La comprensión del movimiento corporal y de sus funciones, algunos gráficos como para entender lo que estamos charlando, y ya el cuerpo de un adulto donde hablamos de una maduración espacial. Ritmo y tiempo, bueno, lateralidad, movimientos más precisos. Y luego aparece la lectura, las actividades escolares, el gráfico, el cálculo, más cuestiones a nivel cognitivas. Bueno, ahí estamos. Bueno, equipo, vamos a ir dejando por hoy, porque sé que pudimos avanzar un montón en relación a lo que veníamos charlando, ¿sí? Una buena introducción de lo que son los trastornos de la conducta alimentaria. Definimos ambos cuadros, nos queda pensar, además de dudas y preguntas que ustedes puedan traer la clase próxima, cómo trabajar en estas dos patologías, ¿sí? Un poco este abordaje y estas intervenciones pensadas desde el rol del acompañante terapéutico, ¿sí? Dejamos por hoy, nos volvemos a encontrar el viernes próximo, ¿sí? Ahí sí, clase en vivo, con todo el material leído, con esta clase mirada y remirada, si es necesario, porque seguramente hagamos cierre de esta unidad en esta clase. Dudas y preguntas de ustedes, trabajamos estas cuestiones un poco desde lo familiar, un poco desde el rol de la T, y ya damos vuelta a la página y nos metemos en otra unidad. Ustedes podrán ir viendo que tenemos otro ritmo, ¿sí? De clase, de dinámica, porque nos encontramos ya en clase 14,
ya atravesadas las mitad del curso y hay que poder completar toda la teoría que tenemos pensada para ustedes. ¿Sí? Así que bueno, estas clases así grabadas van a ir apareciendo en este tiempo. Los convoco a que puedan tener una participación activa en la clase y en la semana, con alguna lectura, con algún revisar el material y demás, para poder hacer las clases más dinámicas y acelerarlas un poquito, sin por eso perder como eje que los contenidos van a estar desarrollados, ¿sí? Pero bueno, un ritmo distinto ya que nos conocemos, sabemos cómo funciona el curso, cómo da las clases la profe, yo un poco aprendo de ustedes qué es lo que necesitan y convocan desde ahí, y entre todos construimos nuestras clases día a día. ¿Mm? Gracias, nos vemos el viernes próximo, que anden muy bien, les mando un beso grande. Chau, chau.